Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de precios mínimos y precios máximos. La última clase, o el último video, perdón, estuvimos viendo desplazamientos de las funciones. Modificamos variables exógenas y a partir de esa modificación de las variables exógenas vimos cómo se desplazaban las funciones. Previo a eso vimos que había variables endógenas y variables exógenas. Variables exógenas producían, cuando se modificaban, producían desplazamientos de las funciones. Lo que vamos a empezar a ver ahora es qué pasa cuando hay modificaciones de variables endógenas. En este caso, las variables endógenas, estamos hablando de un mercado, son dos, ¿sí? Porque recuerden que las variables endógenas eran las que aparecían en el modelo. En este modelo, ¿qué variables aparecen? El precio en ese eje y la cantidad en ese otro eje. En ambos modelos, ¿sí?, aparecen el precio y la cantidad. Ahora, muy bien, ¿qué variable vamos a elegir que se modifique? Y el precio. ¿Por qué el precio? Porque la cantidad, ¿sí?, depende del precio. Si la variable independiente en este modelo es el precio. Bien. Y si se modifica una variable endógena, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos desplazamientos sobre la función. Y alguno era bueno, pero en los en los modelos que vimos antes, que se desplazaba la oferta y después se desplazaba la demanda, también se modificaba el precio después de esos desplazamientos de la función. Claro, en esos modelos se modificaba el precio, pero ese precio se modificaba como una consecuencia, ¿sí?, del desplazamiento de la función. Acá vamos a ver el precio que se modifica, pero no como consecuencia, sino como causa. Entonces pensemos, estamos hablando de un mercado competitivo. ¿Quién es el único que puede modificar un precio? No lo pueden hacer ni los demandantes ni lo pueden hacer los oferentes, porque si hay muchos oferentes y muchos demandantes no pueden formar precios. Por lo tanto, el único actor que puede modificar precios, como causa en este caso, es el Estado. ¿Y el Estado qué puede hacer? Y fijar precios mínimos, como en este gráfico que está acá, ¿sí?, que ahí se lo estoy marcando con el cursor, o fijar precios máximos, como en este gráfico que está acá, que se lo estoy marcando con el cursor. Primero pensemos que cuando el Estado fija precios, ¿sí?, lo hace por ley, ¿sí?, establece leyes o la ley de precios máximos o mínimos. Por lo tanto, no cumplir con esos precios es un delito, ¿sí? O sea que si el Estado fija un precio máximo o un precio mínimo, todos tienen que comprar y vender, ¿sí?, respetando ese precio máximo o ese precio mínimo. ¿Vamos bien? Ahora, también pensemos que el Estado, y esto es una cuestión económica, siempre que toma una medida económica, esa medida la toma para que genere algún cambio. Jamás un Estado, un gobierno en este caso, tomaría una medida que no genere ningún efecto. Yo siempre pongo este ejemplo para que puedan entender más por qué se fija, por dónde se fija el precio máximo o mínimo, por encima o por debajo. Vamos a empezar con el precio máximo, ¿sí? O sea, el gráfico de la derecha, este que está acá, porque por ahí es más fácil de entender en la práctica. Supongamos que el precio de equilibrio en un mercado, es de 10 pesos, ¿sí? Si el Estado tiene que fijar un precio máximo, lo va a fijar por debajo de equilibrio. ¿Qué me estaría diciendo ese precio máximo? Que nadie puede vender a más de eso, ¿sí? Pero para entender por qué se fija por debajo, recuerden el concepto de equilibrio. El concepto de equilibrio, o sea, del punto de equilibrio que genera un precio de equilibrio y una cantidad de equilibrio, el concepto de equilibrio era que tanto los oferentes como los demandantes están de acuerdo en comprar y en vender a ese precio. Entonces, si los demandantes están de acuerdo en comprar y vender a 10 pesos, el Estado, para fijar un precio máximo, lo va a tener que fijar por debajo, o sea, a menos de 10. Porque supongamos lo contrario, supongamos que lo fija por encima y dice, bueno, el precio de equilibrio es 10, están todos de acuerdo en comprar y vender a 10, y el Estado dice, nadie puede comprar ni vender a más de 11. ¿Qué va a pasar? Si ya están todos de acuerdo en comprar y vender a 10, esa medida no estaría generando ningún efecto. ¿Por qué? Porque el precio máximo funciona como un techo. Si el Estado dice nadie puede vender por encima de 11 y ya están todos de acuerdo en comprar y vender a 10, van a seguir comprando y vendiendo a 10. ¿Se entiende? Entonces, si el Estado tiene que fijar un precio máximo, lo va a hacer por debajo del equilibrio. Si todos están comprando y vendiendo a 10 en el equilibrio, lo va a fijar por debajo del equilibrio. Así, bueno, nadie puede comprar ni vender a más de 8. ¿Qué va a pasar en el mercado? Todos van a empezar a comprar y a vender como máximo a 8. Entonces, básicamente, ¿qué supone ese precio máximo? Y una caída en el precio. El Estado estaría bajando el precio. Y como ese precio es una variable endógena, nos desplazamos desde el equilibrio
¿sí? Por las distintas funciones, ¿sí? O sea, sobre la función. Entonces, ¿qué va a pasar si el Estado baja el precio y me desplazo por la oferta y veo que la cantidad ofrecida en relación a la cantidad que había de equilibrio es menor, ¿sí? Es esto que está acá, la cantidad ofrecida. Por ahora no le prestan atención a la naranja, ¿sí? Es esto que está acá. Ahora, por otro lado, el precio máximo, ¿qué va a generar en la demanda? Va a generar un aumento de la cantidad demandada, ¿sí? Que va a llegar hasta este nivel que estoy marcando con el cursor. O sea, que todo esto que está acá sería la cantidad demandada. Como consecuencia, ¿qué tengo? Que la cantidad ofrecida es mucho más chica que la cantidad demandada. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber mucha gente demandando un bien, ¿sí? Y no va a haber oferta para ese bien. Entonces, lo que me está marcando esto que está en naranja es la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofrecida. Hay más cantidad demandada que cantidad ofrecida. Entonces, eso que me está marcando en naranja es un exceso de demanda, ¿sí? Es más grande la cantidad demandada que la cantidad ofrecida. ¿De acuerdo? ¿Qué significa así en términos más entendibles? Que pueda llegar a haber un desabastecimiento si hay un precio máximo. ¿Qué pasa con el precio mínimo? Pasa exactamente todo lo contrario. Si el Estado fija un precio mínimo, lo tiene que fijar por encima. El precio mínimo funciona como un piso. ¿Qué me estaría diciendo un precio mínimo? Que nadie puede comprar ni vender a menos de este precio mínimo. Y si yo me desplazo por la función, ¿sí? De acá hasta acá o de acá hasta acá, ¿qué voy a ver? Que a ese precio mínimo, como hay un aumento de precio, la cantidad demandada disminuyó en relación a la cantidad de equilibrio. ¿Y qué pasó con la cantidad ofrecida? Aumentó en relación a la cantidad de equilibrio. Ahora que va a haber mucha más cantidad ofrecida, que es todo esto, que cantidad demandada, que es solo eso. Entonces, en este caso, la cantidad ofrecida es más grande que la cantidad demandada. O sea, hay un exceso de oferta. ¿Qué estaría pasando? Los oferentes quieren vender sus productos y no encuentran, quién se los compra. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, uno mira esto y dice, bueno, ¿por qué el Estado fijaría un precio máximo o por qué el Estado fijaría un precio mínimo si en general no está haciendo nada bueno? ¿Por qué no está haciendo nada bueno? Porque según lo que estamos viendo acá, un precio máximo, ¿sí? Tampoco sería algo bueno. Por más que baje el precio, ¿sí? ¿Qué estaría pasando? Está bien, uno puede decir, bueno, si baja el precio está protegiendo al que lo compra. No, porque el que lo compra va a ir a comprar ese bien y no va a existir. Y en cambio, un precio mínimo estaría protegiendo al oferente, supuestamente. Y no, porque el oferente no le podría vender a nadie eso que está produciendo. Vamos, espero que vayamos bien hasta acá. Cualquier cosa, me mandan un mail o un mensaje y me pueden preguntar. Entonces, ¿por qué motivo? O sea, según esto que yo veo acá, el Estado no tiene que intervenir en la economía, porque si interviene, en este caso en los mercados, va a generar un exceso de demanda o un exceso de oferta. ¿Sí? Ahora, les voy a contar un caso. No me acuerdo si fue en el año 2004 o en el año 2005, y tampoco me acuerdo exactamente los precios, pero calculen que el precio de la leche, pero no de la leche, o sea, desde Sancor y a Serenísima hacia los demandantes, hacia los consumidores, sino en el mercado entre los tamberos y las empresas lácteas. Los tamberos son los que tienen campos, que tienen vaca y producen leche. Y las empresas lácteas le demandan, o sea, Sancor y a Serenísima le demandan esa leche a los tamberos. En ese momento el precio de venta de la leche, que los tamberos se lo vendían a las empresas lácteas, era de 7 centavos. Y cuando uno, como consumidor, iba a comprar la leche al supermercado, estaba algo de 3 pesos el sachet. ¿Sí? Tiempos lejanos, ¿no? Esos valores. Pero bueno, esos eran más o menos los valores de ese momento. Sin embargo, lo que ocurría era que los tamberos, ¿sí? Ese negocio no se les hacía rentable, vendían a 7 centavos. ¿Qué hizo el gobierno en ese momento? ¿Qué hizo el Estado Nacional en ese momento? Fijó un precio mínimo. ¿De cuánto fue el precio mínimo que se fijó en ese momento? De 21 centavos. O sea, se estaba comercializando, o sea, los tamberos estaban vendiendo a Sancura Serenísima la leche a 7 centavos y el Estado fijó un precio mínimo, ¿sí? De 21 centavos. En ese momento hubo muchos economistas que dijeron, no, el Estado no tiene que hacer eso porque va a generar justamente lo que dice este gráfico, un exceso de oferta. ¿Qué hubiese significado un exceso de oferta en ese momento? Que los tamberos quieran venderle la leche, ¿sí? a las empresas lácteas, que aumente mucho la oferta de leche a las empresas lácteas, que las empresas lácteas no la quieren vender, no la quieran comprar, perdón. Entonces se hubiese generado un exceso de oferta. Sin embargo, el Estado no hizo caso a estas recomendaciones de algunos economistas e igualmente fijó el precio mínimo. ¿Sí? ¿Qué terminó pasando? Se producía más leche de los tambos, ¿sí? Y a su vez Sancor y Serenísima compraban toda esa leche. No se cumplió este exceso de oferta. ¿Por qué piensan que no se cumplió este exceso de oferta? Porque en realidad
esto que genera el precio mínimo, el exceso de oferta, o lo mismo, lo que genera el precio máximo, el exceso de demanda, se cumple si el mercado es competitivo. Y el mercado, entre los tamberos y las empresas lácteas, no es un mercado competitivo, es un oligopsonio. ¿Qué era un oligopsonio? Un mercado en el cual había eh, muchos oferentes y pocos demandantes. Entonces los demandantes eran formadores de precios, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el Estado? Fijó un precio mínimo y de esa forma pudo proteger a los oferentes, en este caso, que eran los tamberos, porque se abusaban los demandantes, en este caso las empresas lácteas. Por otro lado, vamos al otro gráfico, al de este lado, al de precios máximos, ¿sí? Hoy en día hay precios máximos y en algunos puede que no haya toda la demanda necesaria, pero no se está produciendo un desabastecimiento en general en la cantidad de precios con los bienes que tienen precios máximos. ¿Por qué no sea eso? Porque nuestra economía está muy concentrada y hay pocos oferentes, por ejemplo, de alimentos. Entonces, la medida de precios máximos en un mercado que es monopólico o oligopólico, en el cual, o sea, hay pocos oferentes y esos pocos oferentes son formadores de precios, estaría protegiendo, digamos, a los demandantes. Como conclusión, si el Estado establece un precio mínimo en competencia perfecta, va a generar un exceso de oferta. Pero si ese precio mínimo es generado en un oligopsonio o en un monopsonio, va a proteger al oferente. El precio máximo, si el Estado fija un precio máximo en competencia perfecta, va a generar un exceso de demanda. Ahora, si ese precio máximo es generado en un monopolio, perdón, es fijado en un monopolio o oligopolio, lo que estaría haciendo es protegiendo al demandante, en este caso a los consumidores. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier duda que tengan, me la pueden preguntar.